Muy bien, continuando con esta cuarta sesión de lo que viene a ser el programa de Excel, vamos a revisar lo que viene a ser las herramientas del grupo alineación. En este caso nos estamos encontrando con las herramientas, vamos a hacer un poquito de zoom, con las herramientas de poder alinear tanto hacia el lado izquierdo, de poder centrar, de poder alinear a la derecha. En este caso, como trabajamos nosotros con celdas del Excel, vamos a poder también alinear a la parte superior, al medio y a la parte inferior. Asimismo, estaremos viendo lo que son las rotaciones de los textos. Dentro de las celdas podemos modificar lo que es la orientación. Encontramos lo que son las sangrías para aumentar o disminuir. A su vez podemos utilizar o vamos a utilizar la herramienta de ajustar texto y combinar y centrar las celdas. Dicho todo esto, comencemos con los ejemplos. Para esto voy a aplicar un poquito de zoom por acá y vamos a realizar lo siguiente. En este caso, lo que vamos a hacer es escribir nuestros nombres. Bueno, me gusta escribir bastante mi nombre para los ejemplos. Ustedes pueden escribir cualquier texto. Ahí está. Y para que se pueda notar más el cambio, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Voy a seleccionar esas tres columnas donde he escrito. En este caso yo escribí en la columna B, C y D. Le doy clic derecho, ancho de columna. Me aparece esta nueva ventana, ya lo habíamos trabajado sesiones anteriores. Por defecto está con un ancho de 10.78. Le voy a aumentar a 20. Aceptamos. Ok, tenemos estas tres columnas para poder nosotros trabajar. Pero también necesitamos aumentar lo que viene a ser el alto de las filas. Por lo tanto, seleccionaré unas 4 filas. 1, 2, 3, 4. Ajá, desde la 2 hasta la 5. Ya saben que para seleccionar tienen que dar clic al número de la fila y arrastrar hacia abajo. No es lo mismo hacer esto. Esto es selección de celdas, no de filas. ¿Ok? Listo, seleccionamos estas 4 filas, le damos clic derecho, nos vamos hasta la opción que dice alto de fila, nos aparece la misma ventanita, alto de fila, y de 14 lo vamos a llevar hasta 30, casi el doble, ¿no? Listo. Aquí ya podemos notar algunos cambios, ¿verdad? Que está pues el texto ubicado justo en la parte inferior izquierda, que es por defecto ahí donde se coloca. ¿Sí? Por defecto, los textos en las celdas se van a colocar en la parte inferior izquierda. Ahora, para que se pueda notar mejor los cambios, seleccionaré las celdas a las cuales le he aplicado. Esto quiere decir desde la celda B2 hasta la celda D5. Ahora me voy a ir a bordes. Recordemos que esa opción está en el grupo fuente. Y le voy a aplicar todos los bordes, para que se pueda notar un poquito mejor los cambios que vamos a estar realizando. ¿Ok? Quiero que vean algo muy importante, y es que cuando nosotros trabajamos en celdas, imagínense prácticamente esto es como un cuadro de texto en el PowerPoint. ¿Por qué? Porque el texto o el contenido de la celda puede estar ubicado en cualquiera de estas partes de la celda. Ahora mismo está en la parte inferior izquierda, pero podría estar, por ejemplo, en la parte superior, en el medio o en la parte superior derecha, dependiendo de qué es lo que queremos. Pero antes de hacer o aplicar ya los ejemplos, lo que voy a hacer es seleccionar estas tres celdas y la voy a arrastrar. Aplicamos arrastre, se replica el contenido. Perfecto. Eso también lo hemos hecho en la anterior clase, en la sesión 3. Replicamos el contenido
Y ahora sí, aquí vamos a aplicar lo que viene a ser pues la alineación de los textos en las celdas. En este primer caso, por defecto está en la parte inferior izquierda. Lo que vamos a hacer es trabajar, por ejemplo, con esta segunda celda para que el texto solamente esté en el centro. ¿Ok? Entonces, hay algo diferente respecto a los anteriores programas y es que aquí no funciona eso del control T, control D para poder alinear. Entonces, lo que hacemos es utilizar los botoncitos del grupo alineación. Porque si nosotros presionamos control T, por ejemplo, para poder centrar, lo que nos da la opción es crear una tabla. Esa opción o esa combinación de teclas en el Excel es para crear una tabla y es algo diferente. No estamos en ese tema, así que solo lo decía para el ejemplo. ¿Sí? Entonces, continuamos. Este está en la parte inferior izquierda, este de acá en la parte inferior en el centro. Ojo que estoy trabajando solo con estos de acá, izquierda, centro y derecha. Por lo tanto, en esta tercera celda le aplicaré alinear a la derecha. Listo. En la parte inferior vamos a hacer lo contrario. Ya no vamos a utilizar estos, sino estos de acá. Alinear en la parte superior. Vean el cambio. Lo que estaba lógicamente de abajo hacia arriba. De la parte inferior a la parte superior. A este lo vamos a alinear al medio. Tal como está. Ahorita mismo estaba a la izquierda. Lo he alineado al medio. Con esta herramienta. Alinear en el medio. Y bueno, este de acá lo vamos a dejar así tal como está, alinear en la parte inferior. Entonces aquí notamos ya la diferencia. Este de aquí, estas herramientas de aquí alinean, digámoslo así, en lo que viene a ser el ancho de la celda. Izquierda, centro, derecha. Mientras que los tres de aquí arriba trabajan en la altura de las celdas, arriba, al medio y abajo. Estas herramientas las podemos combinar. Por ejemplo, en esta primera opción yo puedo aplicar mi texto que ahora mismo se encuentra aquí por defecto. Puedo hacer pues que se vaya a la parte superior en el medio. ¿Cómo hago esto? Primero el texto lo tendría que centrar y luego mandar pues a la parte superior. Ahora sí, está en la parte superior en el centro. En la parte superior centrado. Este, por ejemplo, yo podría hacer que se vaya al centro y luego al medio. Y el texto se posicionaría justamente en el punto medio de lo que es la celda. Y así, en este caso también yo podría seleccionar y, por ejemplo, ubicarlo en la parte superior derecha. Este también lo podría ubicar en la parte derecha al medio y así todo tipo de combinaciones. Bastante fácil y a la vez pues es muy útil, sobre todo cuando trabajamos así con celdas amplias. Porque recordemos que si el texto ocupara, digámoslo así, vamos a poner por acá, en este caso, donde no tiene demasiada altura la celda, no se notaría pues los cambios. O sea, si yo le aplico a la parte superior, nada. En la parte del medio, nada. En la parte inferior, no se nota porque no hay el espacio suficiente. Mientras que aquí, como tenemos espacio de altura, ahí sí se notan los cambios. Eso hay que tener mucho en cuenta. Proseguiremos con la siguiente herramienta, que es la de orientación. Desplegamos esta herramienta para ver qué cosas tenemos. Pero antes ya comencemos a seleccionar el texto. Me voy a la primera celda B2, le doy un clic. Luego me posiciono en orientación y comenzaremos a aplicar de forma ordenada. O sea, comenzando por el de arriba, que nos dice ángulo ascendente. Es más, ya nos dice cómo va a quedar el texto, con un ángulo ascendente. Le doy un clic
Y noten cómo ha cambiado este texto. Antes estaba pues de manera horizontal, ahora está inclinado, ¿cierto? Con un ángulo superior. Digo, con un ángulo ascendente. Siguiente, este de acá, yo lo voy a dejar por mientras, como ha tomado... algo muy importante que tengo que aclarar en este punto es que nosotros no trabajamos modificando a la celda, ¿sí? Si bien aquí pareciera que se ha modificado la celda porque está inclinada, no es así. Cuando ustedes le dan clic a la celda, notarán pues que sigue siendo en su forma, digámoslo así, cuadrática. En este caso, lo que yo estoy haciendo es simplemente, digámoslo así, de manera visual, modificar el borde de la celda, ¿sí? No es la celda misma, sino su borde. Esa es la que se está mostrando con una inclinación ascendente, con un ángulo ascendente. Esto quiere decir que está siguiendo pues la trayectoria del texto, por eso se está viendo así, pero la celda no ha cambiado su forma, sigue siendo cuadrática. Listo. Seguimos con esta celda, la D2. Nuevamente me voy a orientación y aquí, por ejemplo, le voy a aplicar ángulo descendente. ¿Ven? Entonces estoy dejando más o menos una forma en la que pareciera que se está, digamos, modificando la celda, pero solo es, en este caso, su contenido. O más específicamente, lo que se está viendo el cambio es en el borde. Listo. El borde sigue al texto, por eso se ha visto de esta forma. Pareciera un techito, ¿no? Perfecto. Continuamos. En este siguiente celda, en la B3, le voy a aplicar texto vertical. Le doy un clic. Y bueno, se está viendo de esta forma porque el texto, pues, tal como se ve en este ejemplo, está de manera vertical. Eso quiere decir hacia abajo. Pero ¿por qué no se ve el resto del texto? Esto ya les había explicado que cuando el texto sobrepasa, digamos, en este caso, la altura de la celda, y como hay un texto en la siguiente celda, no se sobrepone, sino que se oculta, está ahí debajo de la celda, digamos. No hay espacio para mostrarlo todo. Bueno, ¿esto cómo se soluciona? Pues podríamos dar doble clic, por ejemplo, a la fila número 3 para que se autoajuste pues al tamaño del texto. Y quedaría de esta forma. ¿Ok? Eso es una forma. En breve les estaré mostrando otra manera también de poder solucionar ese tipo de situaciones. Siguiente, selecciono la celda C2, me voy a orientación, girar texto hacia arriba, fíjense cómo queda. Siguiente celda D3, orientación, girar texto hacia abajo y me estaría quedando de esta forma, ¿no? Ojo que sigue manteniendo en este caso el alineamiento que le habíamos dado. Por ejemplo, este texto estaba en la parte inferior izquierda, sigue ahí, solo que le hemos cambiado la orientación. Muy bien. Ahora pasaremos a la siguiente herramienta, ajuste de texto. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues para esto voy a hacerlo con este mismo texto. Para que se note más todavía lo que deseo explicar, selecciono esta celda, en este caso es la B4, y me voy a ir a la opción que dice texto vertical. Entre comillas, ha desaparecido el texto, ¿verdad? Pero ya sabemos que está pues ahí detrás. ¿Sí? Está detrás. Lo que yo quiero hacer en este caso ya no es aplicar el autoajuste al tamaño de la celda, sino quiero que se muestre, pero en esta misma altura de la celda. Para esto, lo que yo voy a hacer es darle clic, luego me voy a ir a esta herramienta ajustar texto, le doy un clic y vean qué es lo que ha pasado.
Sandro. O sea que mantiene la orientación vertical, solo que ha ajustado todo el contenido del texto en esta celda. Y para eso pues lo que ha hecho es hacerlo de manera secuencial, ¿no? Hasta donde alcance las dos primeras letras, luego las dos siguientes y las dos últimas. Si quisiéramos ver esto en otro ejemplo, por ejemplo, aquí voy a escribir: mi país es maravilloso, tiene muchas culturas. Aquí lo estoy haciendo de manera, digamos, horizontal, para el ancho. Fíjense que he escrito un texto largo, pero no se está mostrando todo. Una opción, ya saben, es dar doble clic y autoajustar el ancho. Pero si yo no quiero modificar el ancho, lo que tengo que hacer es utilizar esta herramienta, ajuste de texto. Le doy un clic y como ven, ahora sí aparece todo el texto, pero dentro de la misma celda, sin haber modificado su tamaño. Bastante interesante, ¿verdad? Bien, ya para culminar este grupo de alineación, nos faltaría solo ver cómo trabaja la combinación de celdas. Para esto, primero lo voy a hacer por acá. Fíjense que ahora mismo aquí hay dos celdas, ¿sí? Selecciono estas dos celdas porque el combinado solo funciona con dos o más celdas. Selecciono, le doy clic en combinar y centrar. Y ahora mismo, pues si se fijan, esto es una sola celda, ¿sí? Cuando yo le doy clic, es una sola celda. Sin embargo, sabemos que en realidad es dos celdas. O sea, aquí la selección es la fila 3, fila 4, solo que en la columna F. Así es como trabaja. Recuerden, para combinar tienen que seleccionar primero dos o más celdas. Ahora, ¿qué pasa cuando las celdas tienen contenido? Como en este caso. Pues cuando tienen contenido, la combinación se va a realizar respetando el texto que se encuentra más hacia el lado superior izquierdo, o sea, el que está más cerca a la celda A1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo seleccionara, por decir, a ver, estas dos celdas, lo que va a mantener el texto sería esta de acá. Mi país es maravilloso. ¿Por qué? Porque este está más cerca a la columna A. Este de acá desaparecería. Lo va a quitar. Así es como trabaja el Excel. Mantiene el texto que está más cerca a la parte superior izquierda. Pero veamos en el ejemplo. Selecciono estas dos celdas. Me voy a combinar. Como tienen texto ambos, me aparece un mensaje. La combinación de celdas solo conserva el texto superior izquierdo, lo que les comenté, y descarta el resto de valores. Va a descartar este de acá. Simplemente le doy a aceptar y como ven, pues ahora hay más espacio y por eso el texto está encajando en todo este ancho. Una vez más, selecciono, aquí no se va a notar porque es el mismo texto, voy a escribir números. Voy a seleccionar estas tres celdas y cuál quedaría, digamos, qué texto quedaría en la combinación. En este caso sería el texto 1, el número 1, ¿cierto? Porque está más cerca al lado superior izquierdo. Pero veamos, he seleccionado estos tres, le doy a combinar, lo mismo, me sale el mismo texto, solo se conservará el valor superior izquierdo, aceptar y efectivamente queda solo S. Para que se note los cambios, como ven, es una sola celda. ¿Ok? Ahí está. Pero, ingeniero, ¿qué pasa si yo deseo volver a tener dos celdas? Pues lo que tendrías que hacer es volver a seleccionar, darle nuevamente clic en combinar y centrar y le quita la combinación. Bueno, ahorita como le he puesto un color no se nota, pero si le aplico bordes, todos los bordes, ahora sí se nota que se ha separado nuevamente en tres celdas. Entonces es así como funciona la combinación de celdas.
Ahí está. Bien, de esta forma estaríamos concluyendo con la cuarta y última sesión de este Excel en nivel básico.